La transmisión llegó por todos los canales de la galaxia conocida. No era una súplica, no exactamente. Era una llamada, formal y precisa, emitida por el propio Concilio Galáctico. Las palabras transmitían desesperación, aun cuando intentaban sonar oficiales. Solicitamos apoyo militar contra el dominio Siaarei. Todas las especies deben contribuir con soldados. El concilio llama a la unidad. El resto de la galaxia lo tomó como se esperaba. Debates, negociaciones, dudas sobre números, costos y la moralidad de enviar vidas jóvenes a una guerra. Ninguno de ellos la había iniciado. Pero cuando el mensaje llegó a la Tierra, la reacción fue diferente. El concilio quería un ejército. La humanidad envió algo más. No eran soldados en el sentido tradicional. Ya no. Eran los rotos, los descartados, hombres que no tenían nada que perder. Exfuerzas especiales sacados de sitios clandestinos. Criminales de guerra que se habían desvanecido en sistemas penitenciarios. Mercenarios que solo vivían para el siguiente contrato. No estaban entrenados para desfiles o relaciones públicas. Estaban entrenados para acabar con vidas de forma rápida, brutal y sin vacilación. La galaxia aprendería esa distinción por las malas. El sargento Deine estaba sentado en la bodega de acero del transporte mientras éste surcaba el espacio vacío hacia el mundo de concentración del concilio. No le importaban los discursos, ni las banderas, ni el sentido del honor del concilio. Para él, esto no era una misión. Era un despliegue. Y los despliegues solo terminaban de una de dos maneras. Con una bolsa para cadáveres o con silencio a su alrededor. Los otros estaban sentados en la sombra. Sin insignias, sin uniformes, solo hombres que habían sido escogidos a dedo porque no encajaban en ningún otro lugar. Los altos mandos los llamaban unidades especiales de cumplimiento. Todos los demás usaban un nombre más simple: escuadrones de la muerte. La nave se estremeció ligeramente al salir de la velocidad del vacío. Deine recostó la cabeza contra la fría pared de metal y cerró los ojos. Ya podía imaginar la recepción. Oficiales alienígenas de piel suave intentando dar sentido a los monstruos que la Tierra había entregado. Efectivamente, cuando la escotilla bajó, el aire se llenó de ese silencio nervioso, del tipo que se extiende cuando los civiles se encuentran con depredadores. Filas de dignatarios alienígenas y mariscales del concilio esperaban, sus túnicas rígidas, su postura tensa, sus ojos se movían entre los humanos como si no estuvieran seguros de si habían convocado a soldados o a prisioneros. El mariscal principal, un alto insectoide con un caparazón pulido, se adelantó. «Les agradecemos su contribución», dijo, su voz resonando extrañamente. «Serán integrados en nuestra estructura de mando». «Y no», dijo Deine secamente, su voz cortando el aire como una cuchilla. El mariscal se congeló. «Disculpe». Deine se adelantó, sus botas rechinando contra la plataforma, sus ojos fríos. «No nos integramos. Nos dicen dónde está el enemigo, nos encargamos. Eso es todo». Una oleada de inquietud se extendió entre los alienígenas. Uno de ellos susurró demasiado alto. ¿Tienen siquiera disciplina? Estos no son soldados. Son asesinos. Deine no se molestó en responder. El susurro era cierto. La primera asignación llegó rápido. Un puesto de avanzada del dominio Siaarei había estado atacando las líneas de suministro, paralizando la logística del concilio. Otras especies habían intentado neutralizarlo. Fracasaron. Los Siaarei los habían masacrado, dejando sus naves ardiendo en órbita como advertencias. Los humanos llegaron al terreno antes del amanecer. Sin discursos, sin advertencias. Deine guió a su escuadrón a través del barro y la ceniza, sus rostros ocultos tras visores oscuros. Se movían como fantasmas, silenciosos y despiadados. Cuando los centinelas Siaarei detectaron movimiento, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Cuchillos encontraron gargantas antes de que las alarmas pudieran sonar. Rifles silenciados escupieron muerte en la noche. Para cuando la primera explosión iluminó el cielo del puesto de avanzada, la mitad de la guarnición ya estaba muerta. Deine estaba en medio de todo, con la hoja goteando mientras el fuego se extendía por las estructuras alienígenas. No sintió triunfo.
No sintió absolutamente nada. Al amanecer, el puesto de avanzada había desaparecido. No conquistado, no asegurado. Desaparecido. Cuando los investigadores del concilio llegaron, solo encontraron cenizas y cuerpos. Ni un solo prisionero siareí, ni un solo superviviente, solo silencio y humo. Uno de los mariscales susurró las palabras que pronto se extenderían por la galaxia. Los humanos no libran guerras, las borran. Los fuegos del puesto de avanzada aún ardían cuando el transporte humano despegó, llevando a Deine y a sus hombres de vuelta hacia la flota del concilio. Ninguno de ellos miró por la ventana la devastación de abajo. Ninguno de ellos habló. Su silencio no era disciplina. Era instinto. Hombres como estos habían aprendido hace mucho tiempo que las palabras solo suavizaban el filo de lo que tenían que hacer. Deine se sentó con las manos apoyadas laxamente en las rodillas, la mancha oscura de sangre siareí todavía en sus guantes. No se molestó en limpiarla. A su alrededor, su escuadrón reflejaba la misma calma mortal. Mason afilaba una hoja con movimientos firmes, el raspado del metal contra la piedra rompiendo el zumbido de los motores. Hal estaba encorvado, con la cabeza baja, los dedos crispándose como si todavía estuviera apretando un gatillo. Otros dos se apoyaban contra el mamparo con los ojos medio cerrados, conservando energía como lo hacen los depredadores después de una cacería. Para cualquier extraño, parecían medio salvajes. Para Deine, parecían listos. Cuando el transporte aterrizó en la plataforma de concentración del concilio, la recepción no fue de celebración. Filas de soldados alienígenas bordeaban la bahía de aterrizaje, pero sus rostros, cualquiera que fuera la forma que tomaran, estaban pálidos, tensos, recelosos. No miraban a los humanos como aliados. Los miraban como si fueran animales peligrosos siendo escoltados de vuelta a una jaula. El mariscal insectoide de antes esperaba con un grupo de delegados del concilio. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente mientras los humanos descendían por la rampa. Detrás de él, dos más pequeños. Dignatarios de aspecto aviar susurraban furiosamente, sus plumas erizándose en agitación. Aniquilaron a toda la guarnición, dijo el mariscal, su voz forzada a la diplomacia. Solicitamos que neutralizaran el puesto de avanzada. Sí, pero había protocolos. Prisioneros, interrogatorios, recopilación de inteligencia. Lo que entregaron fue, vaciló, buscando la palabra. Una masacre. Deine encontró sus ojos multifacéticos sin parpadear. Pidieron resultados. Los obtuvieron. El mariscal se puso rígido. Uno de los aviares siseó. Sus métodos son bárbaros. Así no es como el concilio libra la guerra. Hay reglas, códigos, estándares. Mason se adelantó, su cuchillo todavía en la mano, la voz baja y peligrosa. ¿Y cómo les está funcionando eso? Suplicaron ayuda porque estaban perdiendo. Ahora se quejan porque no luchamos como ustedes. Una oleada de inquietud recorrió la delegación. El mariscal levantó una mano con garras, tratando de recuperar el control. Esto no es sostenible. Otras especies no tolerarán este nivel de brutalidad. Los siareí tomarán represalias 10 veces mayores. Ya hay susurros. ¿Qué susurren? Intervino Deine, su voz plana. El miedo es útil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego el mariscal volvió a chasquear las mandíbulas, agudo de frustración. Muy bien, pero no son agentes libres aquí. El concilio ha decidido que serán reasignados bajo supervisión directa. Coordinarán con las fuerzas aliadas en la próxima operación. Deine casi sonrió. Fue algo frío, apenas perceptible. No coordinamos. Los ojos del mariscal se entrecerraron. El equivalente alienígena a una mirada fulminante. Entonces aprenderán. No aprendieron nada. La siguiente misión llegó en cuestión de días. Un convoy del concilio que transportaba suministros de socorro había sido emboscado cerca del cúmulo Beiron. Sus escoltas, destrozados por incursores siareí. Los supervivientes estaban varados en una luna estéril, inmovilizados y quedándose sin aire. El concilio quería que los humanos los extrajeran,
pero esta vez insistió en emparejarlos con otra unidad, una compañía de soldados Karati, una de las orgullosas razas guerreras de la galaxia. Los Karati eran más grandes que los hombres, brutos imponentes con pieles escamosas y espadas ceremoniales atadas a sus armaduras. Eran disciplinados, organizados, a diferencia de los humanos, obsesionados con el honor. En el momento en que las dos unidades se encontraron en la cubierta de concentración, la tensión era lo suficientemente densa como para ahogar. El comandante Karati, un gigante lleno de cicatrices llamado Borun, miró a Deine de arriba a abajo con desdén. «Así que estos son los terranos», dijo, su voz retumbando a través de un traductor. «Asesinos vestidos de soldados. Escuchamos las historias. Quemaron un puesto de avanzada hasta las cenizas en lugar de capturarlo. ¿Acaso entienden el concepto de contención?» Deine no dijo nada. Borun se mofó. «No permitiré que mis hombres se contaminen con su salvajismo. Seguirán mis órdenes o se mantendrán fuera de nuestro camino». Mason escupió en la cubierta justo entre los pies con garras de Borun. Hal soltó una risa sombría. Deine simplemente miró fijamente al masivo alienígena hasta que Borun finalmente se dio la vuelta, murmurando maldiciones. No importaba. La misión hablaría por sí misma. Aterrizaron en la luna estéril en dos naves separadas. El terreno era de piedra afilada y polvo, iluminado solo por el frío resplandor de un sol distante. Los supervivientes del convoy estaban refugiados en un cañón quebrado. Sus balizas eran débiles pero seguían transmitiendo. Entre ellos y la seguridad, los incursores Siarei se habían atrincherado en crestas rocosas, armas pesadas brillando en la débil luz. Los Karati se movieron en formación, escudos en alto, estandartes ondeando en sus armaduras. Era un espectáculo, preciso y disciplinado, pero ruidoso. Demasiado ruidoso. En cuestión de minutos, los Siarei abrieron fuego. Rayos de energía llovieron, forzando a los Karati a cubrirse, sus estandartes hechos jirones. Deine y su escuadrón se movieron de manera diferente. Sin formación, sin señales, solo sombras deslizándose de roca en roca. Mientras los Karati inmovilizaban al enemigo con su pura masa, los humanos se deslizaron a través del caos como cuchillos. Mason deslizó un corte por una garganta antes de que el alienígena siquiera registrara el movimiento. Hal colocó una bala a través de la mira de un artillero pesado. El disparo fue tan limpio que derribó a dos más en la línea de fuego. Para cuando los Karati alcanzaron la posición Siarei, la mitad de los defensores ya estaban muertos. Los humanos los habían atravesado en silencio, dejando solo cuerpos enfriándose en el polvo. Barun rugió de ira cuando se dio cuenta. Se abalanzó sobre Deine en medio del campo de batalla, su enorme pecho agitándose. «Les robaron el honor a mis guerreros», bramó. «Matan desde las sombras como ladrones, como cobardes». Deine no se inmutó. «Matamos para ganar. El honor no importa si estás muerto». Las garras de Borun se flexionaron peligrosamente. Por un momento, pareció que podría derribar a Deine allí mismo. Pero antes de que pudiera moverse, otra explosión sacudió el cañón. Más naves Siarei descendían, refuerzos cayendo en la tormenta de polvo. La discusión terminó ahí. La siguiente oleada fue más pesada, más fuerte. Los Karati cargaron contra ellos de frente, sus rugidos resonando por los cañones. Los humanos desaparecieron en el humo, cada uno cazando solo. Donde los Karati chocaban como titanes, los humanos mataban como fantasmas. Para cuando el polvo se asentó, el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres. Siarei, Karati y más de unos pocos supervivientes desafortunados que se habían desviado hacia el fuego cruzado. El convoy del concilio se salvó. Sí, pero a un costo. Casi un tercio de la compañía Karati yacía muerta. Y cuando el concilio revisó las grabaciones de combate, vieron una vez más lo que los humanos realmente eran. Verdugos, no soldados. En las cámaras del concilio, las voces se alzaron con furia. Delegados de especies más blandas exigieron que la humanidad fuera retirada, que estos escuadrones de la muerte fueran enviados de vuelta a su mundo natal antes de que envenenaran el esfuerzo de guerra con su brutalidad. La delegación Karati se retiró indignada,
llamando a los humanos deshonrosos, indignos de ser aliados. Pero otros guardaron silencio, porque enterrada bajo la indignación había una verdad que ninguno de ellos podía ignorar. Los humanos ganaban. Cada misión que tocaban terminaba en resultados. Resultados aterradores, sí, pero victorias donde otros solo habían entregado estancamientos o derrotas. Y en los rincones tranquilos de las salas de guerra del concilio, los susurros comenzaron a extenderse. Susurros de que tal vez estos terranos eran exactamente lo que la galaxia necesitaba. Que tal vez el concilio no había desatado monstruos. Habían desatado lo único lo suficientemente fuerte como para igualar a los Ciarei. De vuelta en los cuarteles, Dane se quitó la armadura y se sentó en el borde de su litera. Su escuadrón se movía a su alrededor en silencio, limpiando armas, atendiendo heridas, afilando acero. Ninguno de ellos parecía inquieto. A ninguno le importaba la tormenta política de afuera, pero Dane podía sentir el cambio en el aire. Los alienígenas no los querían aquí. Les temían. Y el miedo tenía una forma de retorcerse en traición cuando llegaba el momento. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos fríos. Esta guerra no se trata de salvarlos, dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo su escuadrón pudiera oír. Se trata de demostrar que podemos hacer lo que ellos no pueden. Y cuando terminen de usarnos, cuando intenten desecharnos. Mason sonrió, con los dientes afilados en la penumbra. Entonces les mostraremos lo que sucede cuando traicionas a un escuadrón de la muerte. La habitación volvió a quedar en silencio. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque cada hombre allí sabía que era verdad. La galaxia había pedido un ejército. En su lugar, habían enviado asesinos. Y los asesinos no vuelven a las jaulas en silencio. Las cámaras del concilio estaban llenas de ruido. No el debate digno de diplomáticos, sino las voces alzadas de líderes asustados. La última misión en la luna estéril había abierto una brecha. Los humanos habían salvado el convoy. Sí, pero las grabaciones se extendían por las flotas como una infección. Los soldados susurraban sobre la forma en que se movían los terranos. Los comandantes susurraban sobre los muertos Karati, sus cuerpos dejados en montones, mientras los humanos se alejaban ilesos. La galaxia tenía miedo. El mariscal insectoide se mantuvo rígido en el centro de la tormenta, sus mandíbulas chasqueando con agitación. Esto no puede continuar, espetó, su voz amplificada por la cámara. Los terranos no libran guerras. Masacran. La delegación Karati ya amenaza con retirar sus fuerzas si los humanos permanecen desplegados. ¿Entienden lo que eso significa? Un frente entero colapsando. Los Ciarei nos arrollarán como fuego por hierba seca. Un delegado reptiliano golpeó una garra contra la mesa. ¿Y qué sugieres? ¿Enviarlos a casa? Los Ciarei estaban ganando antes de que llegaran. Cada mundo que tocaban caía. Cada batalla la perdimos. Y ahora, desde que los humanos se unieron, tenemos victorias. Sí, son victorias feas. Sí, son horribles. Pero los Ciarei sangran, y los Ciarei solo respetan el poder. Desecharías lo único que los aterroriza. Un murmullo recorrió la cámara. Uno de los representantes aviares se inclinó hacia adelante, con las plumas temblando nerviosamente. ¿Aterrorizarlos? Sí, pero ¿qué pasa cuando los humanos se vuelvan contra nosotros? ¿Han visto las grabaciones? No siguen órdenes. No respetan la autoridad. Solo se responden a sí mismos. Pedimos aliados, no depredadores. El reptiliano gruñó. Depredadores es lo que necesitamos. La cámara se disolvió de nuevo en discusiones, voces superpuestas, garras y plumas y mandíbulas golpeando. Era el caos. Era el miedo vestido de política. En las sombras de la cámara, detrás de las filas de delegados, los agentes de inteligencia escuchaban en silencio. No hablaban. No discutían. Simplemente observaban, grababan y calculaban, porque la decisión ya se había tomado. No en la cámara, sino en salas traseras silenciosas donde se ejercía el verdadero poder. Los humanos eran útiles, pero eran demasiado peligrosos para mantenerlos para siempre. Necesitarían ser contenidos.
Y si la contención fallaba, eliminados. A Dane no le importaban las cámaras del concilio. No le importaban los discursos, ni la política, ni los susurros. Le importaban las misiones. Le importaban sus hombres. El resto era ruido. Pero incluso en los cuarteles, incluso entre asesinos a los que no les importaba un comino la postura alienígena, los susurros encontraron su camino. Mason escupió en un trapo mientras pulía su rifle. «Están hablando de retirarnos», murmuró, la voz afilada de desprecio. «Llamándonos inestables, peligrosos, como si no fueran ellos los que nos suplicaron en primer lugar». Hal soltó una risa sombría. Sus ojos nunca se apartaron del cuchillo que pasaba por una piedra de afilar húmeda. «Tienen miedo. Eso es todo. Pequeñas cosas asustadas que pidieron lobos y luego lloraron cuando los lobos mostraron los dientes». Dane se apoyó en el mamparo, con los brazos cruzados. No dijo nada durante un buen rato. Cuando finalmente habló, su voz era plana, fría. «Los aliados asustados son peores que los enemigos. Al menos los enemigos no fingen». Los hombres guardaron silencio ante eso. Todos sabían lo que significaba. Si el concilio decidía que eran un lastre, si intentaban deshacerse de ellos, los escuadrones de la muerte no se irían en silencio. La siguiente misión llegó más rápido de lo esperado. Apestaba a política. El concilio la informó con una ceremonia inusual, como si vestir las órdenes de seda pudiera ocultar el cuchillo debajo. Se había identificado una enorme fortaleza Siaarei en las profundidades del espacio disputado. La inteligencia sugería que era un centro de mando, coordinando incursiones en la mitad del frente. Si caía, el concilio obtendría una ventaja decisiva. Los humanos debían liderar el asalto, pero no solos. Los Karati fueron asignados como apoyo principal. Su comandante, Borun, reinstalado, a pesar de las grandes pérdidas bajo su mando. Varias otras especies también contribuyeron con destacamentos. El concilio lo pintó como unidad, como prueba de que la galaxia todavía luchaba como una sola. Dane lo vio como lo que era: una correa, demasiados ojos, demasiados testigos, demasiadas formas para que esta misión se convirtiera en algo más que una victoria. No le gustaba. A sus hombres no les gustaba. Pero las órdenes eran órdenes, y Dane había aprendido hace mucho que las órdenes no importaban ni la mitad de lo que importaba como las retorcías cuando las balas comenzaban a volar. La aproximación a la fortaleza Siaarei fue una pesadilla. Asteroides afilados rodeaban el planeta como dientes, obligando a la flota a serpentear por estrechos corredores de roca y escombros. Patrullas Siaarei merodeaban constantemente, sus elegantes naves negras moviéndose entre las sombras. Para cuando la fuerza de asalto aterrizó en la superficie calcinada del planeta, la mitad de las lanzaderas estaban convertidas en restos humeantes. Soldados alienígenas tropezaban al salir de sus naves, aturdidos y ensangrentados, más de unos pocos ya muertos. La fortaleza misma se alzaba en la distancia, un monolito negro que surgía de la tierra agrietada, con agujas que se extendían hacia un cielo ahogado por nubes de tormenta. Escudos de energía brillaban débilmente alrededor de sus muros, desafiando a cualquiera a acercarse. Borun reunió a sus Karati al frente, con los estandartes en alto, las voces elevadas en cánticos rituales. Para ellos, no era una batalla. Era teatro, honor, legado. Dane y su escuadrón revisaron sus armas en silencio. Sin estandartes, sin cánticos, solo acero y determinación. Borun se volvió hacia él, con una mueca grabada en su rostro escamoso. «Manténganse fuera de nuestro camino, Terrano. Mostraremos a la galaxia cómo luchan los verdaderos guerreros». Dane no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía cómo terminaría esto. La batalla comenzó con un trueno. Los Karati cargaron primero, sus enormes cuerpos chocando contra los escudos de la fortaleza, las hojas brillando, los gritos de guerra partiendo el cielo. Rayos de energía llovieron desde las almenas, abriéndose paso entre sus líneas. Pero aún así siguieron adelante, golpeando las barreras como antiguos berserkers. Las otras especies siguieron en formaciones escalonadas, tratando de apoyar la fuerza bruta de los Karati con fuego de precisión. El campo se convirtió en un caos. Alienígenas gritando,
armas rugiendo, cuerpos cayendo, y los humanos desaparecieron. Mientras los demás atraían la ira de la fortaleza, Dane y su escuadrón se deslizaron entre el humo y el polvo. Encontraron grietas en el escudo donde nadie más había pensado en mirar. Puntos débiles enmascarados por la arrogancia de la fortaleza. Los atravesaron con explosivos, se deslizaron dentro de los muros y comenzaron el trabajo para el que fueron hechos. El interior de la fortaleza era un laberinto de acero y sombras. Soldados y Aareí patrullaban en escuadrones disciplinados, con las armas listas, las voces ásperas y guturales. Nada de eso importó. La hoja de Mason susurró a través de gargantas. El rifle de Hal ladró una, 2 veces, cada disparo limpio y final. Los otros se movieron como espectros, despejando pasillos antes de que las alarmas pudieran siquiera sonar. Dane lideraba desde el frente, sus ojos fríos escaneando cada rincón, cada sombra. Se movía como un hombre que había vivido toda su vida en la guerra. Y en verdad, así había sido. Para cuando los Aareí se dieron cuenta de que había intrusos dentro, la mitad de su personal de mando yacía muerto. Pero la victoria nunca llega sin un precio. Cuanto más profundo avanzaban los humanos, más fuerte se volvía la resistencia. Torretas automáticas cobraron vida, destrozando muros en escoria fundida. Guerreros y Aareí con armaduras pesadas forzaron brutales combates cuerpo a cuerpo. Los hombres de Dane sangraron. Mason recibió un disparo en el hombro. La mano del cuchillo de Hal temblaba por las quemaduras donde el plasma había besado su carne. Aún así, siguieron adelante. Aún así, mataron. Y entonces lo alcanzaron. La cámara de mando. El comandante Aareí esperaba, un bruto masivo vestido con armadura negra, los ojos ardiendo como carbones. Su voz retumbó por la cámara. Terrano, sabía que serías tú. No posó. No amenazó. Simplemente desenvainó su espada y cargó. La lucha fue un caos. Dane se enfrentó al comandante de frente. Acero contra aleación alienígena. Cada golpe sacudía los huesos. Los otros lo rodearon, disparando, apuñalando, cortando. Pero el Aareí era un monstruo, ignorando heridas que habrían matado a 10 soldados menores. Se necesitó todo, cada disparo, cada hoja, cada onza de furia para derribarlo. Dane clavó su cuchillo en la garganta del comandante mientras Hal vaciaba un rifle en su pecho, Mason atascando explosivos en su armadura. La bestia colapsó finalmente, sacudiendo la cámara con sus estertores de muerte. El mando de la fortaleza era suyo. La batalla exterior comenzó a cambiar. Con su líder muerto y sus sistemas en caos, los Aareí se rompieron, dispersándose en retirada. Las fuerzas del concilio rugieron en triunfo. Los Karati levantaron sus estandartes, declarando la victoria. La galaxia recordaría este día. Pero dentro de la cámara, Dane permaneció en silencio. La sangre goteaba de su hoja, los ojos fríos. Porque incluso mientras la fortaleza ardía, sabía la verdad. Esto no era una misión. Era una prueba. El concilio los había arrojado al infierno, los había rodeado de testigos, esperando ver si los escuadrones de la muerte se quebrarían. Y no lo habían hecho. Habían ganado, lo que significaba que el concilio les temería aún más. Esa noche, mientras las flotas se reagrupaban, Dane se sentó solo en la oscura bodega de su transporte. Sus hombres dormían inquietos a su alrededor, con las heridas vendadas, las armas limpias. Miró al suelo, con la mandíbula apretada. Podía sentirlo ahora, más claro que nunca, el peso de los ojos observando desde las sombras. El concilio no los quería como aliados. El concilio los quería como armas, afiladas y brutales, pero desechables. Y un día, pronto, llegaría la orden no de luchar contra los Aareí, sino de abatir a los humanos. Los labios de Dane se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, si hubiera habido algo de calidez en ella. Que lo intenten. La fortaleza era ceniza cuando los humanos la dejaron atrás. 1000 soldados alienígenas aclamaron la victoria, con estandartes ondeando, cuernos sonando, flotas haciendo señales a través del vacío. Los informes oficiales lo llamaron un punto de inflexión en la guerra.
A los IARI se les había asestado un golpe tan severo que se verían obligados a reagruparse. El concilio lo transmitió como prueba de unidad. Pero Deine sabía la verdad. La unidad no tenía nada que ver. La victoria no pertenecía al concilio. Pertenecía a sus hombres, y ellos eran los únicos que sabían lo que había costado. Dentro del transporte, el escuadrón estaba en silencio. El brazo de Mason estaba fuertemente vendado por la herida de plasma. Hal se apoyaba contra la pared, su mano quemada todavía temblando. Los otros limpiaban sus armas con un ritual silencioso, cada movimiento lento y cuidadoso. Más terapia que mantenimiento. Deine se sentó aparte, mirando hacia el rincón oscuro de la bodega. Sus pensamientos no estaban en la batalla. Estaban en los ojos. Los ojos de los delegados del concilio viendo las grabaciones, revisando los datos, contando cuerpos. No cuerpos IARI, sino humanos. Podía sentir el peso de esos ojos incluso ahora. El concilio se reunió en secreto. No en una gran cámara esta vez, ni filas de delegados discutiendo, solo un puñado de los más poderosos, los que realmente tomaban decisiones mientras otros gritaban. El mariscal insectoide chasqueó sus mandíbulas a un ritmo medido, paseando por el suelo pulido. Son inestables. Vieron los informes. No siguen ninguna cadena de mando, ninguna estructura, ningún código. Matan todo a su paso. Si les permitimos continuar sin control, fracturarán toda la alianza. El reptiliano se reclinó en su silla, las garras golpeando perezosamente. Inestables, sí, pero efectivos. ¿Niegas los resultados? Cada enfrentamiento que tocan se convierte en victoria. ¿A qué costo? Chilló el aviar, con las plumas erizadas. Los Karati los desprecian. Los Irón ya han retirado sus destacamentos en lugar de servir junto a ellos. Cada día, el resentimiento crece. Cada día, el miedo se extiende. Tarde o temprano, alguien decidirá que los terranos son una amenaza mayor que los IARI. El insectoide dejó de pasear. Sus ojos multifacéticos brillaron en la poca luz. Entonces eliminamos la amenaza antes de que crezca demasiado. Siguió el silencio. Nadie protestó porque la verdad era clara. Los humanos habían mostrado demasiado. No serían aliados. No serían controlados. Serían borrados. Las órdenes llegaron en una semana. El escuadrón de Deine fue convocado a una sesión informativa a bordo de un portaaviones del concilio. La misión se presentó con toda la ceremonia habitual, como si alguien en la sala creyera ya en el honor. Se había localizado un depósito de armas CIARI en un remoto mundo volcánico. El depósito supuestamente albergaba arsenales de artillería de plasma. Artillería que había estado paralizando las flotas del concilio durante meses. Los humanos debían infiltrarse, sabotear y destruir el depósito antes de que pudiera ser reubicado. Deine escuchó sin expresión, pero los detalles le carcomían. Demasiado pulcro, demasiado simple. Inteligencia demasiado perfecta. El tipo de perfección que apestaba a cebo. Cuando la sesión informativa terminó, los ojos del mariscal se detuvieron en un momento demasiado largo. Deine sostuvo la mirada, sin parpadear, hasta que el insectoide desvió la vista. Esa noche, mientras el escuadrón se preparaba, Deine los reunió en la bodega. Su voz era baja, tranquila, pero cada hombre allí sintió la tensión en ella. Esto no se trata del depósito, dijo Deine. Se trata de nosotros. Mason frunció el ceño. ¿Crees que es una trampa? Sé que lo es. Hal sonrió sin humor. Por fin. Empezaba a preguntarme cuándo tendrían las agallas para intentarlo. Los otros se movieron, revisando armas con un propósito renovado. Ninguno de ellos estaba sorprendido. Todos habían sabido a su manera que este día llegaría. Deine se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados. No moriremos con su correa puesta. Si quieren matarnos, les haremos pagar por el intento. El mundo volcánico era un infierno. Ríos de roca fundida cortaban crestas de piedra negra, ahogando el aire con azufre y ceniza. El calor brillaba incluso a través de sus visores. Cada aliento era como tragar fuego. El depósito se alzaba en la distancia,
Un complejo en expansión de torres negras y escudos brillantes construido en la ladera de un acantilado escarpado. Se veía mal de inmediato. Demasiado silencioso, demasiado limpio. Sin patrullas, sin defensas. Dane hizo una señal de silencio. El escuadrón avanzó a través de las rocas, dispersándose, con las armas listas. Mason subió a un terreno más alto, escaneando a través de una mira. Hal se movió bajo, cuchillo en mano, los ojos moviéndose hacia cada sombra. Y entonces Dane lo vio. No soldados y Arei, no artillería de plasma, tropas del concilio. Docenas de ellos, mal escondidos entre las rocas. Armas apuntando al acceso, no protegiendo el depósito, sino la zona de muerte. La trampa se cerró. El fuego de armas estalló desde los acantilados. Una tormenta de plasma y acero. El escuadrón se lanzó a cubierto mientras el mundo se iluminaba a su alrededor. Rocas destrozándose, rociado fundido explotando en el aire. Mason maldijo por las comunicaciones. Te dije que era demasiado fácil. Hal rió salvajemente mientras cortaba la garganta del primer soldado del concilio lo suficientemente estúpido como para acercarse. Por fin, algo de honestidad de nuestros amigos. Dane se movió como un fantasma a través del caos, ladrando órdenes secas y rápidas. Rompan su línea. Tomen el terreno elevado. No les den espacio para respirar. El escuadrón obedeció sin dudarlo. Ya no eran soldados. Eran depredadores, desatados. Las tropas del concilio cayeron por docenas, sus formaciones destrozadas por sombras que no podían rastrear. Los humanos no luchaban limpio. Nunca lo habían hecho. Humo, sangre y gritos llenaron el aire hasta que la zona de muerte se pareció menos a un campo de batalla y más a un matadero. Cuando el último disparo se desvaneció, el silencio presionó pesadamente contra el viento volcánico. Cuerpos sembraban las rocas. Insignias del concilio ardían entre los muertos. Dane se paró sobre ellos, respirando lento, tranquilo. Limpió la sangre de su hoja con precisión mecánica. Pensaron que no lo veríamos, dijo en voz baja. Pensaron que podrían borrarnos como si fuéramos solo otro problema. Mason escupió en la ceniza. Error suyo. Hal se agachó junto a un cadáver, sacando un paquete de plasma. Su sonrisa era afilada y fea. Nos han declarado la guerra ahora. No a los Iarei, a nosotros. Los otros asintieron en sombrío silencio porque todos entendían lo que esto significaba. La galaxia no tenía miedo de perder la guerra. La galaxia les tenía miedo a ellos. Y eso significaba que la verdadera guerra acababa de comenzar. Horas después, Dane accedió a los sistemas del depósito. No había arsenales de plasma, ni armas, nada más que pasillos vacíos y datos falsificados. El concilio ni siquiera se había molestado en hacer la mentira convincente. No les había importado si los humanos se daban cuenta. Solo les había importado que los humanos murieran. Dane miró las pantallas vacías, con la mandíbula apretada. Por un momento, su mano tembló. No de miedo, de rabia. Han mostrado su mano, dijo finalmente, volviéndose hacia sus hombres. Su voz era de acero. El concilio nos quiere fuera. No les importa la victoria. No les importan los Iarei. Les importa el control. Y seguirán enviándonos a trampas hasta que seamos ceniza como este depósito. Mason se adelantó, con los ojos fríos. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos jugando su juego? Dane negó lentamente con la cabeza. No. Dejamos de jugar. El escuadrón lo miró, el peso de las palabras hundiéndose. Durante años, habían sido armas. Durante meses, habían sido los monstruos de la galaxia. Pero ahora eran libres. Libres para elegir su propia guerra. La mirada de Dane recorrió a cada uno de ellos. Asesinos endurecidos, con cicatrices y rotos, pero unidos por algo más fuerte que las órdenes. ¿Quieren temernos?, dijo Dane. Su voz era tranquila, firme, letal. Entonces démosles una razón. De vuelta en las cámaras seguras del concilio, la noticia de la operación fallida se extendió como la pólvora. Llegaron informes de numerosas bajas entre las tropas de escolta, de supervivientes humanos sin localizar.
El mariscal golpeó una mano con garras contra la mesa. Inaceptable. Deberían haber sido contenidos. Eliminados. El reptiliano siseó bajo. En cambio, los has desatado. Si sobrevivieron, y sobrevivirán, les has dado pruebas de traición. No lo perdonarán. Las plumas del aviar se erizaron de pánico. Entonces debemos unirnos contra ellos, todas las especies, a la vez, antes de que ataquen primero. La cámara cayó en silencio. Porque la verdad ya estaba clara. Los humanos atacarían. Y cuando lo hicieran, nadie sabía si incluso la fuerza combinada de la galaxia podría detenerlos. En el mundo volcánico, Dane y su escuadrón estaban en medio de los restos ardientes del falso depósito. Las llamas pintaban sus rostros de rojo y dorado, sus ojos fríos, sus armas oscuras contra el resplandor. Por primera vez desde que llegó a esta guerra, Dane sintió claridad. No estaban aquí para salvar la galaxia. No estaban aquí para luchar contra los Siarei. Estaban aquí para sobrevivir. Y cualquiera que se interpusiera en su camino, Concilio, Siarei o cualquier otro, aprendería lo que significa temer a la humanidad. La galaxia había pedido un ejército, había enviado escuadrones de la muerte. Y ahora esos escuadrones estaban en guerra con todos. El mundo volcánico quedó en silencio tras ellos mientras los humanos se desvanecían en el vacío. No se presentaron informes, no se respondieron canales del concilio, no se confirmaron supervivientes. Dane había elegido su camino en el momento en que se activó la trampa. No más correa, no más cadena de mando, no más fingir que eran parte de la guerra de otro. Ahora eran fantasmas. La nave de desembarco robada se estremeció al salir del espacio vacío. El casco quemado, los motores tosiendo por el abuso. Dentro, el escuadrón estaba sentado bajo el resplandor rojo de las luces de emergencia. Mason se cosía su propio hombro con cruda precisión, la aguja mordiendo la carne sin siquiera un respingo. Hal desmontaba y reconstruía su rifle repetidamente, cada movimiento agudo, mecánico, obsesivo. Los otros estaban sentados en silencio, rostros inexpresivos, armas cerca. Dane estaba en la cabina, observando las estrellas convertirse en rayas negras, con la mandíbula apretada. Por primera vez en meses, no pensaba en los Siarei. No pensaba en misiones del concilio. Pensaba en la venganza. La noticia se extendió rápido por las flotas del concilio. Las transmisiones oficiales iluminaron todas las pantallas, cada canal llevando el mismo mensaje. Los escuadrones de la muerte terranos se han rebelado. Traicionaron su misión, atacaron a las fuerzas del concilio y ahora operan como enemigos de la alianza. Deben ser considerados hostiles, peligrosos, terminar a la vista. Las imágenes que siguieron fueron un montaje de grabaciones de misiones. Imágenes granuladas de humanos apuñalando, disparando, quemando. La narración los pintaba como criminales de guerra, monstruos que habían masacrado a aliados tan fácilmente como a enemigos. La galaxia se lo tragó. Los soldados alienígenas maldecían sus nombres en los cuarteles. Los delegados juraban venganza en los salones del concilio. Los civiles susurraban historias de los terranos que bebían sangre, que mataban por deporte, que un día vendrían por sus hijos. Pero no todos lo creyeron. En colonias remotas, entre contrabandistas y mercenarios, en los mundos marginales donde la ley del concilio nunca llegaba, las historias se retorcieron en algo más. Los humanos no eran monstruos. Eran leyendas. Hombres que respondían a la traición con fuego. Hombres que rechazaban las cadenas. Hombres que se labraban la supervivencia de la garganta de la galaxia misma. Y las leyendas tenían una forma de atraer seguidores. La primera incursión fue pequeña, un carguero del concilio cargado con suministros médicos, escoltado por un puñado de naves patrulla. Los humanos lo alcanzaron en la oscuridad entre sistemas, atacando rápido, brutal y preciso. Abordaron el carguero, abatieron a los guardias, lo despojaron por completo. Ni un solo tripulante alienígena sobrevivió. El escuadrón dejó la nave. A la deriva. Un cascarón quemado girando en el espacio vacío. Cuando el concilio la encontró, cada pared estaba marcada con las mismas palabras escritas con sangre. No somos sus soldados. La segunda incursión fue mayor.
Un convoy de petróleros, con escoltas fuertemente armados y erizados de cañones. El concilio esperaba piratas. No estaban preparados para los humanos. El escuadrón de Dane destrozó las naves de escolta como lobos a través de ovejas. Su nave de desembarco robada se movía y zigzagueaba con una precisión imposible. Abordaron los petróleros, colocaron cargas y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. Cuando las naves del concilio encontraron los restos, el combustible ardía en grandes ríos de fuego, iluminando el sistema como un segundo sol. Los humanos no dejaron un mensaje esta vez. El fuego hablaba lo suficientemente bien. Para la tercera incursión, el concilio estaba desesperado. Doblaron las patrullas, triplicaron las escoltas, desviaron los suministros por canales más seguros. No importó. Los humanos se adaptaban más rápido de lo que cualquier flota podía. Atacaban donde las defensas eran más débiles, donde el concilio pensaba que nadie se atrevería. Desaparecían antes de que la persecución pudiera acercarse. Y cada vez que golpeaban, no dejaban más que cadáveres y cenizas. Las transmisiones se volvieron más frenéticas. Los terranos son terroristas, asesinos, una amenaza para todas las especies. Pero en los mercados negros de los sistemas marginales, los comerciantes vendían baratijas pintadas con colores humanos. Los contrabandistas susurraban haber visto al escuadrón de Dane con sus propios ojos. Jóvenes mercenarios hablaban de unirse a ellos algún día, luchando no por las mentiras del concilio, sino por su propia supervivencia. El miedo se extendía, pero también el respeto. Una noche, en la oscuridad entre sistemas, encontraron aliados de un tipo. La nave de desembarco viajaba a oscuras, a la deriva silenciosa por el espacio vacío cuando una señal crepitó en sus comunicaciones. Una voz baja y gutural, hablando en una lengua comercial rota. Ustedes son terranos. Lo sabemos. Observamos. Aprobamos. Los ojos de Dane se entrecerraron. Rastreó la señal hasta una pequeña fragata que lo seguía justo fuera del alcance de las armas. Sus marcas eran viejas, desvaídas. Pintura de carroñero sobre metal robado. No del concilio, no de los CRI. Algo intermedio. Indiquen su propósito, respondió Dane, la voz fría. La voz gutural carraspeó de vuelta. El propósito es la supervivencia. Ustedes matan al concilio. Queremos al concilio muerto. Mismo objetivo. Mason se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Probablemente una trampa. Hal sonrió. ¿Y qué? Somos buenos con las trampas. Dane consideró la señal por un largo momento. Luego respondió. Atraca, pero si intentas algo estúpido, pintaremos tu casco con tu propia sangre. La tripulación de carroñeros que abordó parecía una pesadilla. Marginados de especies mixtas con armaduras desiguales. Armas rescatadas de una docena de guerras. Su líder era un reptiliano con cicatrices y un solo ojo, la voz áspera como la piedra. Hemos visto su trabajo, carraspeó. El concilio los llama monstruos. Nosotros los llamamos útiles. Dane no respondió. Dejó que el silencio pesara hasta que el carroñero se movió incómodo. Finalmente, Dane habló. ¿Qué quieren? El ojo bueno del reptiliano brilló. Comercio. Necesitan combustible, armas, puertos seguros. Nosotros necesitamos asesinos. Ustedes atacan para nosotros. Nosotros los abastecemos. Juntos, sobrevivimos. El labio de Mason se curvó. Suena a esclavitud. El reptiliano mostró dientes irregulares. No, suena a negocio. El concilio ya los caza. Los CRI ya les temen. Mejor tener aliados que ninguno. El escuadrón observó a Dane. Confiaban en que él decidiría. Los ojos de Dane estaban fríos como el vacío. No somos sus mercenarios. No luchamos por la bandera de nadie. Luchamos por nosotros mismos. ¿Quieren que sangremos por ustedes? Escuadrón equivocado. El reptiliano dudó. Luego rió, bajo y áspero. Bien. Esa es la respuesta que esperaba. Sin amos, sin cadenas, solo supervivencia. Los suministros cambiaron de manos, sin contratos firmados, sin tratos vinculantes. Pero la semilla estaba plantada.
Los humanos ya no estaban solos. Los Siarei también se dieron cuenta. En las transmisiones del concilio, fragmentos de conversaciones Siarei interceptadas comenzaron a aparecer. Hablaban de los terranos no con odio, sino con cautela, respeto. Los humanos queman todo lo que tocan. No son soldados. Son una plaga. Mejor volver una plaga contra el concilio que perder el tiempo destruyéndola. La implicación era clara. Los Siarei querían usarlos. Deine se sentó en la cabina, observando las estrellas pasar. Mason roncaba bajo contra el mamparo, su brazo todavía rígido. Hal se sentó con las piernas cruzadas con su cuchillo, tallando patrones en el suelo de acero. Los otros dormían en un silencio inquieto. Deine no dormía. Ya no. Su mente era aguda, inquieta, hambrienta. Pensó en el concilio, en su trampa, en los susurros de miedo que se extendían por flotas y colonias. Pensó en los aliados carroñeros, en las conversaciones Siarei, en la galaxia observando con ojos grandes y aterrorizados. Y se dio cuenta de algo. Ya habían perdido la guerra por el control. Ya no eran soldados. No eran parte del mando de nadie. Pero el miedo era suyo, y el miedo era poder. Deine se reclinó, entrecerrando los ojos. No necesitamos ejércitos, murmuró, la voz baja, apenas audible incluso para él. Nosotros somos el ejército. Las palabras se sintieron correctas, pesadas, finales. La galaxia había pedido soldados. En su lugar, había desatado verdugos. Y los verdugos no se detienen hasta que el mundo está en silencio. En todas las flotas del concilio, el pánico se extendió. Los convoys se desviaron. Las patrullas se duplicaron. La propaganda gritó más fuerte. Pero no importaba lo que intentaran. Los humanos golpeaban una y otra vez. Siempre en las sombras, siempre sin piedad. El concilio había querido borrarlos. Ahora estaban en todas partes. Ahora ellos eran la guerra. Las incursiones se convirtieron en historias. No informes del concilio, no transmisiones, sino susurros llevados de nave a nave, de puerto a puerto. Susurros de un escuadrón de terranos que atacaba sin previo aviso, que mataba sin dudar, que quemaba todo lo que el concilio intentaba proteger. Susurros de hombres que no tenían amos, ni cadenas, ni leyes. El concilio intentó manipular la narrativa. Pegaron la cara de Deine en 100 mundos, pintándolo como un carnicero, un traidor, un monstruo. Mostraron imágenes de Mason abriéndose paso entre las líneas Karati, los cuchillos de Hal goteando, el escuadrón dejando campos de batalla pintados de sangre. Pero la propaganda es un arma peligrosa. A veces corta la mano que la empuña. Por cada alienígena que escupía sus nombres, otro lo susurraba con asombro. Por cada colonia que maldecía a los terranos, otra aplaudía el hecho de que alguien, cualquiera, tuviera el coraje de enfrentarse al concilio y al escuadrón. No solo sobrevivieron a la historia, se convirtieron en ella. Deine se sentó en la oscura bodega de su nave robada, viendo la transmisión parpadear en una pantalla rota. Su propia imagen le devolvía la mirada, un depredador de ojos hundidos, cuchillo en mano, rodeado de llamas. La voz del concilio zumbaba. Este hombre lidera los escuadrones de la muerte terranos renegados. Es buscado por traición, crímenes de guerra y la masacre de inocentes. Informen avistamientos de inmediato. Terminar a la vista. La pantalla se fundió a negro. Mason escupió en la cubierta. Traición. Palabra graciosa para hombres que nunca juraron lealtad en primer lugar. Hal rió bajo y agudo. Masacre de inocentes. Si supieran cómo se ven sus propias manos bajo la luz. Los otros permanecieron en silencio, pero Deine sintió sus ojos sobre él. Estaban esperando. Siempre esperaban. Se apartó de la pantalla, su voz tranquila, firme. Han hecho nuestro trabajo por nosotros. Cada vez que nos llaman monstruos, la galaxia escucha. Y los monstruos son recordados. Los primeros desertores llegaron en silencio. Un par de mercenarios alienígenas, con cicatrices y ojos hundidos, los rastrearon en un campo de escombros. Ofrecieron suministros a cambio de refugio, susurrando que el concilio los había abandonado.
Los tildaron de cobardes por sobrevivir a batallas que no podían ganar. Dane los miró fríamente. No somos un refugio. ¿Quieren seguridad? Búsquenla en otro lugar. Pero los mercenarios negaron con la cabeza. No seguridad, propósito. Ustedes luchan como nadie más se atreve. Queremos luchar así también. El escuadrón discutió más tarde, con voces bajas y afiladas. Mason dijo que no podían confiar en extraños. Hal dijo que podían usar cuerpos para arrojarlos al fuego. Dane lo terminó con una sola frase. No estamos construyendo un ejército. Estamos construyendo miedo. Y el miedo se propaga más rápido si más voces lo llevan. Los mercenarios se quedaron, y otros lo siguieron. Marginados, desertores, contrabandistas, no soldados disciplinados, nunca eso, sino asesinos, supervivientes, aquellos que no tenían nada que perder. El escuadrón no los lideraba. El escuadrón les mostraba, y la galaxia comenzó a darse cuenta de que los escuadrones de la muerte ya no eran solo un puñado de terranos. Eran algo más grande, algo más oscuro. El concilio finalmente se movió para acabar con ello. Reunieron una flota. No patrullas, no convoys, sino una armada de cazadores. Docenas de naves, convoys de cebo, colocados como migas a través del espacio vacío. Los terranos canalizados hacia una sola trampa. El concilio lo llamó Operación Silencio. No lo susurraron en las cámaras. Lo gritaron a través de sus redes, jurando a cada civil asustado que la plaga terrana sería terminada. Fue su mayor error hasta ahora. El escuadrón golpeó el convoy como se esperaba. Un carguero cargado de comida y combustible, mal vigilado, aparentemente vulnerable. Dane sabía que era un cebo. Lo olió en la forma en que se movían las escoltas. Demasiado precisas, demasiado limpias. Pero lo golpeó de todos modos. No porque quisiera los suministros, sino porque quería que el concilio pensara que estaba jugando su juego. La trampa se cerró. Naves surgieron del espacio vacío en todas direcciones. Un muro de acero y fuego. Acorazados, cruceros, fragatas, todos vertiendo plasma en la negrura. La nave de desembarco robada del escuadrón se lanzó en picado, zigzagueando a través del fuego como una sombra. Mason maldijo por las comunicaciones. Toda la maldita flota está aquí. La risa de Hal fue aguda y maniática. Por fin, están lo suficientemente asustados como para enviar todo. Los otros se prepararon para la muerte. Pero Dane estaba tranquilo. Dejen que se acerquen, dijo. El concilio pensó que había acorralado a su presa. Lo que no sabían era que Dane había planeado esto. Los desertores, los marginados, los mercenarios. No solo habían seguido. Habían sido posicionados, dispersos por los campos de escombros, escondidos en la negrura. Docenas de pequeñas naves, destartaladas y desiguales, esperando la señal de Dane. Y cuando la dio, el infierno se desató. La flota del concilio de repente se vio atacada desde todos los ángulos, no solo por los terranos, sino por las sombras que habían reunido. Fragatas de contrabandistas embistieron cruceros. Naves de mercenarios desataron torpedos robados. Cañoneras de carroñeros destrozaron los flancos. El cielo ardió. Los escuadrones de la muerte se movieron a través del caos como fantasmas, golpeando y desapareciendo, dejando restos a su paso. Las formaciones del concilio se rompieron. El pánico se extendió. Lo que debía ser una cacería se convirtió en una masacre. Para cuando el concilio se dio cuenta de que ya no luchaban solo contra terranos, era demasiado tarde. Su flota era ceniza. Y en los restos, los terranos pintaron su mensaje de nuevo, no con sangre esta vez, sino con fuego a través del vacío. Somos las sombras que crearon. La galaxia tembló. El concilio intentó manipular el desastre, pero la verdad se extendió más rápido. La Operación Silencio no había silenciado nada. Había hecho a los terranos más ruidosos que nunca. Ahora no eran solo un escuadrón renegado. Eran un movimiento. Las colonias susurraban unirse a ellos. Los mercenarios ofrecían sus espadas. Incluso algunos soldados del concilio comenzaron a desertar, dejando mensajes atrás.
Mejor luchar con lobos que morir con ovejas. Los Ciarei observaban, divertidos. Su guerra se ralentizó temporalmente mientras estudiaban el caos. Los informes sugerían que sus líderes debatían si aplastar a los terranos o hablar con ellos. Y a través de todo, Dane se sentó en la cabina robada, observando las estrellas pasar, su mente más fría que el vacío. Mason finalmente hizo la pregunta que todos habían estado rodeando. ¿Cuál es el final del juego aquí, Dane? No podemos huir para siempre. No podemos luchar contra todos. No para siempre. Dane apartó los ojos de las estrellas, su voz plana y afilada. No huimos. No nos escondemos. No luchamos por ellos. No luchamos por los Ciarei. Luchamos por nosotros. Y cuando miren a la oscuridad, quiero que recuerden lo que espera allí. Nosotros. La humanidad. La muerte en uniforme. Hal sonrió. La sangre todavía estaba incrustada en su mano quemada. Así que no terminamos la guerra. Nos convertimos en ella. Dane no sonrió, pero no necesitaba hacerlo, porque esa era la verdad. En un puesto de avanzada fracturado en el borde de la galaxia, un grupo de contrabandistas se reunió alrededor de una pantalla holográfica parpadeante. Mostraba imágenes granuladas de siluetas humanas moviéndose a través del humo. Soldados del concilio gritando en la oscuridad. El audio llevaba una sola voz, fría y firme. La voz de Dane. Pidieron un ejército. Les dimos escuadrones de la muerte. Y ahora verán lo que sucede cuando la muerte deja de seguir órdenes. Los contrabandistas se sentaron en silencio. Luego uno de ellos susurró lo que muchos en toda la galaxia ya estaban diciendo. Ya no son soldados. Son verdugos. Y los verdugos no se detienen hasta que la galaxia está en silencio. Por primera vez en la historia, el concilio temía más que a los Ciarei. Temían a los terranos. Y por primera vez en la historia, el miedo mismo pertenecía a la humanidad. Los restos de la Operación Silencio todavía flotaban en el espacio vacío cuando llegó el mensaje. No eran canales del concilio. No eran contrabandistas ni carroñeros. Ni siquiera era una de las colonias asustadas susurrando por ayuda. Eran los Ciarei. La transmisión atravesó todos los inhibidores que el escuadrón había puesto. Limpia y deliberada. La voz que llegó era profunda, gutural, con un peso que silenció la habitación. Terrano, ya no eres presa. Eres potencial. Los hombres se pusieron rígidos. La mandíbula de Mason se tensó. La sonrisa de Hal se agudizó. Dane simplemente se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados ante el holograma parpadeante. La voz continuó. Luchan como nosotros luchamos, sin piedad, sin vacilación. No están atados por cadenas. Son lo que el concilio más teme y lo que nosotros más respetamos. No había amenaza, ni insulto, solo reconocimiento. Y luego las palabras que lo cambiaron todo. Nos reuniríamos. El escuadrón discutió durante horas. Mason juró que era una trampa, del mismo tipo que el concilio había tendido. Hal se rió de ello, diciendo que si los Ciarei los quisieran muertos, ya serían cadáveres. Los otros oscilaban entre la inquietud y el hambre de algo más grande que solo huir. Más grande que incursiones y susurros. Dane escuchó. Les dejó hablar. Les dejó desahogarse. Les dejó decir la verdad. Luego se puso de pie, su voz tranquila, final. Quieren reunirse porque nos respetan, no porque nos amen, no porque confíen en nosotros, porque les hemos mostrado miedo. Ese es el único lenguaje que importa en esta galaxia. Y si no los escuchamos, alguien más lo hará. Alguien más débil. Alguien que nos venderá. Nos reuniremos con ellos en nuestros términos. Y si es una trampa, miró alrededor de la habitación, con los ojos fríos. Entonces les mostraremos por qué las trampas no funcionan con los escuadrones de la muerte. El lugar de encuentro era un mundo muerto. Una roca estéril girando en la oscuridad, despojada de atmósfera hace mucho tiempo. Sin vida, sin colonias, sin flotas, solo silencio. El escuadrón descendió en su nave de desembarco con cicatrices, armas listas, cada hombre preparado para la traición. Los Ciarei ya estaban allí, una sola nave, negra como el vacío,
esperando en la superficie. Su rampa extendida, una línea de guerreros acorazados de pie en perfecta quietud. A su cabeza, una figura masiva, más alta que cualquiera que Deine hubiera enfrentado. Ojos ardiendo como carbones. El comandante Siaarei. Deine se adelantó primero, sus hombres flanqueándolo como sombras. El silencio entre los dos bandos era más pesado que la gravedad muerta del planeta. Finalmente, el comandante habló. Su voz era como piedra moliendo. Son más pequeños de lo que esperaba. La voz de Deine era plana. Y ustedes son más lentos de lo que esperaba. Los guerreros Siaarei se tensaron, las garras moviéndose hacia las armas, pero el comandante levantó una mano, silenciándolos. Y entonces, para sorpresa de Deine, rió. Bien. No tenías miedo. Las negociaciones no se parecieron en nada a la diplomacia del concilio. Sin discursos, sin ceremonias, sin falsa amabilidad, solo palabras contundentes. El comandante Siaarei lo expuso simplemente. La guerra estaba cambiando. El concilio se estaba fracturando. Los humanos ya habían hecho más daño a la unidad de lo que los Siaarei jamás podrían. Ustedes son la prueba, gruñó el comandante. Prueba de que los códigos del concilio los hacen débiles. Que el miedo, no el honor, es la verdadera arma. Únanse a nosotros y la galaxia aprenderá la verdad. El escuadrón intercambió miradas inquietas. La sonrisa de Hal se ensanchó. La mano de Mason se cerró sobre su rifle. Deine permaneció en silencio, con los ojos fijos en el comandante. Finalmente, habló. No nos quieren como aliados. Nos quieren como herramientas. Igual que el concilio. Quieren que sangremos por ustedes mientras se sientan en su trono. Los ojos ardientes del comandante se entrecerraron. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Deine se adelantó, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del aliento del alienígena. Su voz era baja, fría, final. Quiero que la galaxia recuerde a la humanidad como recuerda el fuego. No como soldados, no como esclavos, como verdugos. El comandante Siaarei lo estudió por un largo momento. Luego asintió una vez, lento y pesado. Quizás, dijo, quizás son más peligrosos de lo que incluso imaginábamos. Se fueron sin un acuerdo. Sin tratados, sin juramentos, sin promesas, pero tampoco hubo batalla. Y eso, se dio cuenta Deine, era el acuerdo. Los Siaarei no los cazarían. Todavía no. No mientras quemaban al concilio desde dentro. Era respeto. Respeto peligroso. El concilio, mientras tanto, descendió al pánico. El fracaso de la Operación Silencio los había sacudido. Pero los susurros de la reunión de los Siaarei con los terranos rompieron algo más profundo. Si su mayor enemigo y su elemento renegado más peligroso encontraban un terreno común, incluso respeto, el equilibrio de poder colapsaría por completo. Así que dejaron de susurrar. Dejaron de conspirar. Declararon la guerra. No solo a los Siaarei, no solo a las colonias renegadas, sino a los propios humanos. Las transmisiones se emitieron por todos los sistemas. Los escuadrones de la muerte terranos ya no son fugitivos. Son enemigos de todos los mundos bajo la ley del concilio. Cualquiera que los albergue será destruido. Cualquiera que hable por ellos será castigado. Esto no es una solicitud. Es supervivencia. Y las flotas se movieron. No una flota. Todas ellas. Especies que habían estado fracturadas, discutiendo, divididas, de repente unidas por un miedo mayor que los Siaarei, los humanos. Deine se sentó en la cabina escuchando la transmisión. Sus hombres lo observaban, esperando ira, furia, alguna chispa de emoción. Pero cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Finalmente han dicho la verdad. Ya no somos parte de su guerra. Somos la guerra misma. Mason negó con la cabeza. Nos lanzarán todo. Flotas, ejércitos, cazarrecompensas. No podemos luchar contra todos. Hal se reclinó, sonriendo como un lobo. ¿Y qué? Cuanto más nos lancen, más sangrarán. Creen que pueden asustarnos con números. Pero el miedo no viene de los números. Viene de nosotros. Los otros permanecieron en silencio, sopesando la verdad de ello.
Dane miró las estrellas, su reflejo frío en el visor. Quieren cazarnos. Que lo hagan. Quemaremos sus naves, desangraremos sus flotas, ahogaremos sus colonias. Cada vez que vengan por nosotros, haremos que se arrepientan. Cada vez que susurren nuestros nombres, haremos que el susurro sea más oscuro. Quieren hacernos el enemigo de la galaxia. Bien, seremos el enemigo que nunca podrán matar. La sombra de la que nunca podrán escapar. A través de las estrellas, la galaxia se preparaba para la caza final. Las flotas del concilio se movilizaron. Los señores de la guerra Ciarei afilaron sus espadas. Las colonias se armaron, inciertas de qué depredador atacaría primero. Y en las sombras entre sistemas, Dane y sus escuadrones de la muerte afilaron sus cuchillos, sus armas, su rabia. La galaxia había pedido un ejército. Había recibido escuadrones de la muerte. Y ahora esos escuadrones de la muerte estaban al borde de la leyenda, listos para grabar su marca en la historia con sangre y fuego. Dane sabía lo que venía después. El final. De una forma u otra. Las estrellas estaban llenas de enemigos. Desde el momento en que la declaración del concilio se extendió por la galaxia, Dane supo lo que se avecinaba. Las flotas se alzarían. Las colonias arderían. Especies enteras dejarían de lado siglos de odio solo para destruir a los terranos. Y tenía razón. El primer avistamiento llegó en forma de escáneres gritando advertencias en las consolas de su nave robada. Una armada, no patrullas, no convoys, una flota unida. Docenas de especies lado a lado, sus estandartes brillando en el vacío. No estaban aquí por los Ciarei. Estaban aquí por él. En la bodega, Mason metió un cargador nuevo en su rifle, su rostro pálido pero firme. Eso es todo. Entonces. Toda la maldita galaxia nos quiere muertos. Hal sonrió, su cuchillo brillando mientras lo giraba en la penumbra. Bien. Lo hace más fácil. No más adivinar quién es un amigo. Los otros se movieron en silencio, revisando armas, ajustando armaduras, apretando correas. No estaban nerviosos. No tenían miedo. Habían vivido demasiado tiempo con la muerte para que el miedo importara. Dane se mantuvo aparte, sus ojos fijos en el mapa holográfico mientras la formación de la flota cambiaba. No buscaba debilidad. No planeaba la supervivencia. Miraba la historia escribiéndose, y sabía qué nombre sería tallado en ella. La flota del concilio avanzó en oleadas, el vacío iluminado con rayas de plasma y el rugido de los motores. El escuadrón de Dane se movió como fantasmas, zigzagueando a través del fuego, atacando desde las sombras. Su nave destrozó escoltas, abordó fragatas, dejó restos girando como cadáveres en la oscuridad. Pero por cada nave que destruían, 3 más se acercaban. La flota era demasiado grande, demasiado coordinada. Por primera vez, Dane sintió la inevitabilidad presionándolo. Y entonces llegaron los Ciarei. Sus naves salieron del espacio vacío como cuchillos de la oscuridad. Agujeros negros erizados de armas. No atacaron a los humanos. No atacaron al concilio. Atacaron a ambos. El campo de batalla se disolvió en el caos. Cruceros del concilio chocaron con naves de guerra Ciarei. Gritos inundando las comunicaciones mientras los aliados se convertían en enemigos en segundos. Explosiones rasgaron el vacío. El fuego tragándose naves enteras. Y en medio de todo, Dane y su escuadrón se abrieron camino. Abordaron un acorazado del concilio, abriéndose paso por sus pasillos como lobos en un matadero. Mason disparó hasta que su rifle hizo clic en vacío, luego lo usó como un garrote. Hal se movió con su cuchillo, una mancha de sangre y movimiento. La risa resonando en las paredes de acero. Los otros lo siguieron, cada paso, dejando cuerpos atrás. Dane los guió con fría precisión, su hoja goteando mientras se movía de muerte en muerte. No luchaba como un soldado. Luchaba como la inevitabilidad. Cada golpe final, cada movimiento perfecto en su brutalidad. Para cuando llegaron al puente de mando, el acorazado ya se estaba muriendo. Incendios rugían por el casco. Las alarmas gritaban. Cuerpos sembraban el suelo. Dane se paró en el centro, respirando con calma. Su visor roto,
sangre manchando su armadura. Los oficiales alienígenas lo miraban aterrorizados, sus armas temblando en sus manos. Levantó la voz, tranquila, firme, resonando por la nave moribunda. Pidieron un ejército. Les dimos escuadrones de la muerte. Nos llamaron monstruos. Tenían razón. Se adelantó, sus ojos ardiendo fríos. Y los monstruos no mueren en silencio. El acorazado se consumió en llamas, su muerte iluminando el campo de batalla. El escuadrón apenas escapó en una lanzadera robada, cayendo a través del caos de flotas destrozándose mutuamente. El concilio se estaba rompiendo. Los Siarei estaban sangrando. El vacío estaba sembrado de restos y cadáveres. Y aún así los humanos luchaban, pero el costo aumentaba. Uno por uno, el escuadrón fue abatido. Mason cayó primero, el plasma atravesando su pecho mientras protegía a Hal del fuego. Murió sin una palabra, su rifle aún apretado con fuerza. Hal fue el siguiente, rodeado en un pasillo, cuchillos brillando hasta que su cuerpo cedió bajo el peso de demasiadas hojas. Su risa resonó incluso mientras caía. Los otros lo siguieron, cada uno tallando sangre en la galaxia antes de caer, hasta que solo quedó Deine. Su lanzadera se estrelló en una luna estéril. Humo y fuego rasgando la superficie. Se arrastró fuera de los restos, la armadura rota, la hoja desafilada, sangre goteando de cada herida. Sobre él, el cielo ardía. Las flotas del concilio y los Siarei se destrozaban mutuamente. Explosiones iluminando el vacío como un segundo sol. Deine se paró sobre las rocas, roto pero no doblegado, y activó el último transmisor de la lanzadera. Su voz se transmitió por todas las frecuencias, filtrándose en las comunicaciones de ambos bandos. Aquí el sargento Deine de la Tierra. El campo de batalla se calmó. Las flotas se escucharon. Nos llamaron monstruos. Intentaron borrarnos. Enviaron flotas, ejércitos, asesinos, y aún así los quemamos. Tosió, sangre derramándose de sus labios, pero su voz nunca tembló. Querían que fuéramos soldados. Querían que muriéramos por sus guerras. Pero no éramos soldados. No éramos esclavos. Éramos la muerte. Y la muerte no se inclina ante nadie. Levantó su hoja, rota y ensangrentada, hacia el cielo ardiente. Recuerden esto. La humanidad no ruega. La humanidad no se arrodilla. La humanidad no muere en silencio. Querían verdugos. Los obtuvieron. Y no nos detenemos hasta que la galaxia está en silencio. La señal se cortó en estática. Momentos después, las flotas chocaron de nuevo. El fuego se tragó la luna, borrando a Deine en el resplandor. Pero el mensaje se extendió. Se filtró a través de las transmisiones del concilio, se transmitió en fragmentos por los canales de contrabandistas, se susurró en colonias al borde del espacio. La humanidad no había sobrevivido. Se había convertido en leyenda. Y la leyenda era simple. La galaxia había pedido un ejército. La humanidad envió escuadrones de la muerte. Y los escuadrones de la muerte nunca mueren.